estamos haciendo algunos ajustes muy interesantes y que, bueno, seguimos en las mismas tres líneas de transmisión. Se recuerda que, le hemos dicho en días pasados, estamos en Facebook, también estamos en internet como radiovida.mx y por FM 96.5. Así es que, hermano, pues tiene muchas maneras de contactarse con nosotros, dejarnos un mensaje y además también, oiga bien, tenemos una oportunidad más de los teléfonos. No, yo le recuerdo, no deje de comunicarse. Es importante, por eso insistimos en que usted se comunique, porque a nosotros nos anima, a nosotros nos da gusto saber que está escuchando la palabra de Dios y que nuestro trabajo no está siendo en vano, al contrario, está siendo de bendición para usted y su familia. No deje de comunicarse, enviarnos un mensaje, por lo menos para decirnos: sigan adelante, no le puedo apoyar económicamente, pero usted siga adelante, hermano. Verá que eso será una gran bendición, un gran ánimo para nosotros. No olvide los números, son dos números: 44 41 65 08 37. Una vez más, 44 41 65 08 37. Y el segundo es más fácil de aprender, yo creo que ya se lo sabe usted, es muy sencillo: 44 45 78 78 78. Se lo repito una vez más: 44 45 y tres veces el número 78, es decir, 78 78 78. ¿Verdad que está fácil de aprender? Así es que, hermano, insistimos, no deje de comunicarse, por favor. Es importante para nosotros saber que usted está de aquel lado de la señal escuchándonos. Mándenos una palabra de ánimo, por lo menos digan: hermano, lo estamos escuchando, hermano, siga adelante, hermano, ánimo. Y como le digo, es una bendición. Es una bendición que muchos quisieran y que Dios no les ha concedido. Es una bendición que muchos están buscando y aún Dios no se los permite. Pero yo sé bien que el Señor está haciendo algo interesante, algo importante, y Él nos va a estar permitiendo también a otras gentes continuar. Pero agradecemos a Dios por ser unos de los primeros que Dios nos está concediendo esta bendición. El día de hoy tenemos un tema muy interesante nuevamente. Seguimos hablando a los jóvenes y vea que estos temas nos están pues pegando a todo mundo, ¿verdad? Nos están afectando porque decimos: Señor, realmente nunca he puesto la atención debida a tu palabra, y ahí está la enseñanza, ahí está guardada. Entonces tenemos un tema muy interesante que venimos continuando desde el día de ayer. La semana pasada empezamos, continuamos esta semana y hoy vamos a ver la continuación de lo que iniciamos el día de ayer. Yo lo invito, si usted tiene su Biblia, por favor, abra su Biblia una vez más, si no es que ya la tiene abierta, en Primera de Timoteo, capítulo 4, y el versículo, una vez más, 12. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, donde la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Una vez más, hermano, si usted no lo alcanzó a escuchar, antes de, quiero mandar un saludo a diferentes personas, pero hoy vamos a hablar de, no sé si nos estará escuchando por ahí, don Manuel, que Dios le bendiga abundantemente. A cada hermano me gustaría saludarle, pero vamos a dejarlo ahí. Que Dios le bendiga. Don Manuel ha sido una bendición en nuestra vida y vamos a continuar con el tema. Hay que echarle muchas ganas. Dice así la palabra de Dios. Si lo tiene su Biblia, léalo conmigo, por favor. Dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Una vez más, pero ahora léalo conmigo, fuerte y claro, porque pues yo a veces les digo: gracias a Dios no estoy sordo, pero les digo que estoy sordo porque me hablan muy despacio y quieren que casi me les pegue ahí a la boca y no puedo, hermano. Tiene que hablarme fuerte para entenderlo. Dice así el versículo 12 de Primera de Timoteo, capítulo 4: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
El día de ayer empezamos hablando de este versículo y veíamos cómo Dios quiere poner a los jóvenes como ejemplo. Es decir, Dios puede tener mucha gente sabia, Dios puede tener en su congregación muchas personas santas y puras, pero quiere Dios poner como ejemplo. Necesita Dios ejemplos en su pueblo. ¿Y quiénes van a ser los ejemplos? Porque muchas veces volteamos, ¿verdad?, a ver a los mayores y decimos, ellos han sido ejemplo. Pero Dios dice, no voy a esperar a llegar a que tú llegues a la edad madura. No, en este momento, ahora que estás joven, ahora que estás iniciando tu vida, ahora que estás emprendiendo tu caminar, ya te necesito. Diría Dios, ya te necesito como un ejemplo. Y caramba, pues lo dice en el momento correcto, ¿verdad? Dios, ¿por qué razón? Porque es en el momento en el cual más el joven se siente agobiado por muchas presiones. Presiones como el mundo, ¿verdad? Presiones como las pasiones de este mundo, los anhelos. Y uno de ellos es el querer llamar la atención. Y óigame bien lo que le voy a decir, joven. Escúchame. Si necesitas llamar la atención de alguien, escucha bien. Necesitas llamar la atención de Dios. Así es. Dios te está llamando y te está diciendo que quiere que tú llames su atención. Porque cuando tú llamas la atención de Dios, entonces, y lo haces de la manera correcta, entonces Dios te pone a ti delante de los demás como ejemplo, para que aprendamos los demás. Dios quiere llamar a esos jóvenes, así es, hermano, para que ellos sean el ejemplo. Si los demás no son ejemplo, Dios quiere poner al joven como ejemplo, para que las mayores o las personas que están ahí a un lado, un joven inclusive, diga, Señor, yo no puedo. El Señor va a voltear y va a decir, mira, te voy a poner como ejemplo, ahí tienes, ese pudo, yo creo que tú también puedes. Entonces, hermano, yo quiero que usted descubra que Dios lo que nos está diciendo es que si de alguna manera quiere llamar la atención de alguien, porque muchos jóvenes así son, ¿a poco no? Quieren llamar la atención, muchos lo hacen. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues algunos cantan bonito, otros tocan bonito, otros tienen buenas calificaciones, otros se están preparando, ya están trabajando, de alguna manera quieren llamar la atención no solamente de sus padres, sino hasta de la novia o del muchacho más guapo que ande por ahí, quieren llamar la atención. Y oye, hermano, recuerde, la manera que podemos llamar la atención, la mejor manera es llamar la atención de Dios. Como que Dios también está volteando para allá, se hace un poquito desentendido de ti joven, y como que tú tienes un reto. ¿Cómo puedo llamar la atención de Dios? ¿Cómo puedo hacer yo que Dios voltee a mí? Porque cuando Dios voltea y te ve a ti, en ese momento, cuando Dios te considera y te conoce y ve lo que tú tienes, dice, este joven puede ser un ejemplo para alguien que yo necesito, para alguien que está por ahí cercano y dice, este joven, esta señorita, yo lo puedo utilizar. ¿Cómo lo vas a utilizar, Señor? Bueno, pues es lo que estamos descubriendo. El día de ayer hablábamos acerca del ejemplo de la palabra, ¿verdad? Estábamos hablando de cómo el joven tiene que ser un ejemplo en su palabra. Dice la Escritura, una vez más, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ayer hablábamos de la palabra, hoy vamos a hablar de la conducta. ¿Cómo se puede ser ejemplo en conducta? Y hoy vamos a descubrir algo muy interesante. Yo le voy a explicar y se va a dar cuenta cómo usted tiene, joven, una herramienta que todos tenemos. Todos tenemos algo en especial, pero no todos lo toman. Es decir, cuando Pablo se expresó, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, allá en Filipenses, mucha gente nomás lo pasa desapercibido, pero no saben ni siquiera a veces lo que están diciendo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
¿Qué quiere decir esto? Voy a ponerle un ejemplo para que usted me vaya entendiendo. ¿Ha visto usted un helicóptero por ahí? ¿Verdad que es un gran aparato que muchos quisiéramos subirnos y no hemos podido, no nos han dado Dios la oportunidad? Pero sin embargo, ese aparato, el helicóptero, no se mueve solo. Alguien tiene que conducirlo, alguien tiene que controlarlo. ¿Para qué? Para que sea su movimiento correcto, se levante con la velocidad correcta que debe llevar, se va levantando y entonces una vez arriba ya puede ir avanzando. Y si de pronto aquel helicóptero usted le quita el piloto, ¿qué va a pasar con ese helicóptero? Pues definitivamente, como no tiene nadie quien lo controle, se viene de picada y ahí hay una gran pérdida, ¿verdad? Igual es lo que llamamos hoy en día, bueno, voy a terminar con esto, eso es cuando el piloto está dentro, ¿verdad? Pero de pronto el piloto está afuera. ¿Y esto cómo se hace? Lo que conocemos como los drones, ¿verdad? Que son pequeños helicópteros donde uno los controla con un aparatito desde lejos y entonces uno los va controlando y hay drones que recorren grandes distancias, drones muy fuertes, ¿sí? Y drones que andan vigilando, drones que pueden llevar medicamentos, que pueden llevar armas, son armas, hermanos, muy poderosas. Pero ¿quién las controla? Una persona que, aunque no está en ese aparatito, pero desde lejos lo está controlando, ¿sí? Y hoy dijimos que íbamos a hablar de conducta. Pero, ¿qué quiere decir la conducta? Es decir, la manera, las acciones que tú y yo tomamos o decisiones que hacemos. Estas decisiones, hermano, no pueden ser por nosotros mismos. Tienen que ser por el Espíritu. Esta conducta tiene que ser por el Espíritu, así como se lo digo. Por eso les decía yo que a veces no entendemos qué significa ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Quiere decir, como ese helicóptero, que ya no soy yo, es decir, ya no son mis acciones, ya no son mis palabras, ya no es solo mi decisión, es la voluntad de Dios en mí. Yo le tengo que dar mi voluntad a Dios para que Dios haga su voluntad en mí y entonces Él me dirija a mí, Él me guía a mí. Así es, hermano. Por esa razón, a ver si me estoy explicando. Cuando un joven es conducido o es guiado por el Espíritu, su vida cambia. Y Pablo le está diciendo al joven, quiero que tú seas un ejemplo de conducta, de cómo te conduces, de cómo te comportas. Y esta conducta, hermano, no puede ser sola. Esta conducta tiene que ser sujeta al Espíritu de Dios. Dios no te va a dejar solo. Dios te va a ayudar a conducirte. Dios te va a ayudar a conducir tu vida, a conducir no solo tus palabras, sino tus acciones, tu forma de guiarte. Ayer les hablaba de un ejemplo, ¿verdad? El vehículo es muy fácil saberlo manejar, pues a lo mejor mucha gente sabe meter primera, segunda, tercera velocidad, pero hablar de conducirlo, pues no, al menos el que apenas empieza a agarrar y no sabe ni cómo conducir, se va por un lado y para otro. Y no se diga la reversa, cuando mete reversa no sabe ni por dónde va, no sabe conducirse. Así el joven, podríamos decir, que no sabe conducirse, no sabe a dónde va, no sabe qué hacer. ¿Quién es el único que puede conducir o controlar su conducta? Solamente el Señor Jesús. Solamente su Santo Espíritu es el que lo va a guiar. Y para eso, hermanos, pues tenemos una infinidad de ejemplos. Grandes varones que han sido jóvenes y por mucho tiempo han sido jóvenes, bueno, ya no eran tan jóvenes, perdón, sino que fueron jóvenes y que aún sin saber qué hacer o cómo actuar, ¿verdad? Cómo conducirse, sin embargo, Dios por su Espíritu que había puesto en ellos, los conducía. Y oiga bien lo que le digo, así es, los conduce, los guía. Es decir, no está solo. Haga de cuenta como que Dios no es solamente el control remoto de lejos, Dios allá no. Dios está en el joven, viviendo, estando en el joven, ¿verdad? Por eso dirá otra parte de la Escritura, sed llenos del Espíritu de Dios.
Es decir, Dios depositándose en ti para poder hacer algo, conducirte en tu vida. ¿Cómo tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué dirección tomar? El Señor te va a guiar a ti, pero necesitas darle tu voluntad al Señor y el Señor te va a conducir a ti, te va a guiar por donde tienes que ir. ¿Qué camino debo tomar? Y hay mucha gente que hace días me llamaba la atención una señorita, hermano, ¿con quién me debo casar? Tengo 3 opciones. Y pues me dio curiosidad, ¿verdad? Porque dije, qué bendición. Y yo simplemente le dije, primero, acuérdate del Señor. Acuérdate que el Señor es el que te va a dirigir con quién. Y segundo, aprende, selecciona conforme a la enseñanza de la palabra de Dios. No conforme a la belleza, sino conforme a la palabra de Dios. Lo que Dios te guíe, lo que tú ves en aquel joven, si tiene anhelo de Dios, por ahí va buen camino. Pero bueno, no es el tema. Lo que yo quiero mostrarles a ustedes es que el joven, hablando de su conducta, ¿sí?, es la forma en cómo se conduce. Y aparentemente, ciertamente el joven se conduce solo, hace las cosas solo. Es, vamos a decirlo algunas veces, incontrolable. Porque así son muchos niños, si no se les controla, si no se les ordena, si no se les dice cómo hacer las cosas, se hace incontrolable aquel joven. No hay quien lo detenga, pero sí puede haber alguien que lo puede detener, y ese se llama Jesús. Que el Espíritu de Dios que está viviendo en el hombre, porque el hombre es depósito, el hombre es la casa de Dios, Dios controla y conduce a ese joven. Isaac, vamos a empezar por uno. Y para eso, antes de, pues yo quisiera mostrarles y recordarles, ¿verdad?, cómo hasta el mismo Jesús, ¿verdad?, fue guiado por el Espíritu. Es decir, que Jesús no se movía nomás porque sí. Jesús, siendo hombre, ¿verdad?, se dejaba guiar por Dios. Era el Espíritu quien lo movía. Yo lo invito a que leamos Mateo capítulo 4 y el versículo 1. Si lo tiene por ahí, por favor, léalo conmigo. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Yo le pregunto una cosa: ¿Jesús sabía que iba a ser tentado? No, tal vez Jesús no lo sabía, pero Él permitió que el Espíritu lo moviera, que el Espíritu, es decir, Dios en su esencia, moviera la humanidad, guiara a la humanidad. ¿A dónde? A las tentaciones. Dios no tienta a nadie, pero sí prueba. Por lo tanto, ¿por qué lo permitió llegar hasta allá? Para demostrarnos que Dios movió a Cristo Jesús. Dios en Cristo estaba moviendo esa humanidad, estaba guiando a la humanidad a la cruz, a la humanidad de Dios, claro. Entonces, una vez que ya lo mueve, hermano, lo que nos está diciendo claramente, el ejemplo que nos está poniendo es que usted y yo, es decir, joven, entiéndalo, si usted quiere ser conducido, quiere conducirse correctamente, debe dejarse guiar por el Espíritu de Dios, ¿sí? Por eso, mucha gente no puede ser ejemplo en conducta. Podrá estar en la iglesia, pero no puede ser ejemplo en conducta. No puede comportarse correctamente. Va a estar haciendo cosas bárbaras. Bueno, como el hermano, estando en la oración, estando en la iglesia, anda por otros caminos. ¿Sabe por qué? Porque no es ejemplo en conducta. Porque anda mal el hermano. ¿Sí? Porque no se deja hallar por Dios. Por eso está errando, por eso se está equivocando. Hermano, yo hice este negocio y me fue mal. ¿Sabe una cosa? Es que a lo mejor no está siendo guiado por Dios. Hermano, pero es que escogí a este hombre, escogí a aquella mujer y me fue mal. ¿Qué está pasando? Acuérdense que arriba de esa elección de matrimonio dice la Escritura, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Es decir, antes de que hubiera la unión, Dios ya los estaba vislumbrando, Dios ya quería unirlos, ya los estaba juntando antes del matrimonio y los unió. Así es. Entonces, no sé si me estoy explicando, hermano mío. Joven, escúchame, por favor. Pablo le está diciendo a Timoteo, quiero que seas ejemplo en conducta. Pero ¿cómo puedo ser yo un ejemplo en conducta? ¿Qué ejemplo le puedo dar yo a una persona mayor? A una persona que ya ha tenido todo un camino en su vida, ¿qué ejemplo le puedo dar?
Oh, hermano, no se trata solamente de hacer buenos negocios o de mostrar fallas, a mostrar experiencia. No se trata de eso. Se trata de dejarse guiar por el Espíritu. Y yo le aseguro que de pronto el Espíritu de Dios lo va a guiar a lugares donde usted menos imagina. Así es. Es decir, un día Dios lo va a mover y lo va a motivar a que se vaya a tal lugar o que haga tal cosa. Y esa acción que viene de parte de Dios, por cuanto usted está permitiendo que Dios lo mueva, esa acción va a ser para bendición. Pero ¿qué necesitamos? Estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Así es. ¿Qué pasó entonces con Isaac? ¿Se recuerda usted? Abraham lo llevó al sacrificio. Y qué interesante se pone, porque la Escritura nos muestra que Isaac, a quien ya muchas veces ya estaba siendo educado que se tenía que hacer un sacrificio, ¿qué sucedió con él? Simplemente él cayó. Dijo, pues vamos a ir, tenemos que llevar. ¿Qué tenemos que llevar? Pues definitivamente un cuchillo, un poco de leña, tenemos que llevar el animalito, tenemos que ir al monte, allá a la privacidad, no aquí delante de todo el mundo, sino a un lugar específico donde el Señor nos está esperando. Tenemos que hacer esto solemne, es lo que él sabía, esto profesional, por decirlo así, ¿verdad? ¿Y qué estaba sucediendo? Que de pronto Isaac dijo, oye, padre, veo todo está preparado, hemos venido tan lejos, pero falta algo, el cordero. Y Abraham le dijo, Dios proveerá. Aquel joven, por su conducta, oiga bien, Dios lo condujo hasta ese lugar, Dios los condujo a ambos, y resulta ser que toma a su padre, Abraham, a Isaac, y apuesta, está a punto de matarlo, y aquel hijo que hizo, cayó. Su conducta, Dios lo guió para que callara, porque de otra manera aquel hijo hubiera podido decir, oye, pero ¿por qué me vas a matar a mí? ¿Dónde está el cordero? Si no veo nada, yo me retiro y me voy a buscar un cordero, lo compro y mejor lo traemos, ¿no? Pero aquel joven cayó, se hizo silencio. ¿Por qué razón? Simplemente porque el Espíritu de Dios tenía algo que enseñarle, lo estaba guiando, le estaba revelando a ese joven que él tenía que sujetarse a esa acción. A él no le importaba morir, dijo, bueno, pues si me toca aquí y mi padre lo hace porque es un varón de Dios, ni modo, hasta aquí llegué. Pero aquel joven cayó. ¿Y cómo pudo silenciarse? Muy fácil. Dios lo condujo, Dios lo guió, Dios lo movió para que llegara hasta ese momento y callara. ¿Se da cuenta, hermano? Así es lo que el Señor nos dice, que el joven debe ser conducido, debe tener una conducta ejemplar. ¿Y cómo lo puede hacer? Solo no podrá hacerlo. El joven tendrá que buscar esa conducta, esa dirección, la tendrá que buscar de Dios, y Dios le va a revelar en su corazón por dónde ir. Hoy muchos jóvenes dicen, es que ya no sé qué carrera escoger, no sé qué es mi camino a seguir. Y entonces se ponen a hacer una cosa, fallan, ponen a hacerse otra, fallan, se ponen a hacer otra y fallan, y cuando llegan a hacer a barrer, ahí todo les va bien, y es pura bendición. ¿Sí? O se ponen a trapear y se sienten contentos, les llena aquello. Que no lo crea, hermano, así es. Dios tiene un futuro especial para cada uno de nosotros. Y claro que todas las actividades son honrosas, ¿sí? Todo lo que sea bien hecho y decentemente, ¿verdad? Y con orden. Por lo tanto, si el Señor bendijo a uno con una carrera, que lo haga bien, y verá que el Señor le va a bendecir en ese trabajo. Y si alguien lo puso a barrer o a conducir, Dios lo va a bendecir. Y verá usted que Dios va a estar a su lado. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo va a estar conduciendo. Le voy a poner un ejemplo más. ¿Se acuerda usted de aquel famoso Daniel? Usted sí se acuerda de él. Muy conocido, ¿verdad? Un joven también, que junto con 3 compañeros allí estaban sirviendo al Señor. Pero aquel joven tenía algo muy interesante, porque ese joven dijo claramente, yo no me voy a ensuciar, no me voy a contaminar con lo que come el rey. Yo no voy a tomar ese alimento. Hermano mío, eso le podría causar la muerte no solamente a aquel joven, sino la muerte a sus cuidadores, al soldado que tenía ahí, y no sé a cuántos más, por no haber comido.
Ya no eran unos, eran 4 más el soldado eran 5, y cuántos más podían haber muerto ahí. ¿Sabe usted una cosa que hizo aquel Daniel? Dijo simplemente, no comeré. ¿Por qué razón? Porque propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y entonces, hermano, así de sencillo, él era Dios quien estaba conduciendo a ese joven. ¿Cómo lo estaba conduciendo? Por la obediencia a la palabra de Dios. Dios le reveló, le dijo en su corazón, no te contamines. Aquel hombre, Daniel, lo aceptó, lo reconoció y así vivió, firme en la palabra de Dios. Así, joven, cuando tú propongas en tu corazón, oye bien, afirmarte en las cosas de Dios, cuando tú propongas en tu corazón no contaminarte con las cosas del rey, del mundo, en ese momento el Señor estará poniendo su mirada en ti. ¿Y sabes qué? Como puso de ejemplo a Daniel, a ti también te va a poner de ejemplo en esta generación, dice el evangelista, ¿verdad? En esta generación maligna y perversa, dijo Jesús. En esta generación maligna y perversa, Dios te va a poner como ejemplo. Sí, hermano, es la verdad. A Él lo puso para ejemplo a nosotros. Y Dios quiere ponernos a nosotros de ejemplo a tanta gente que está aquí alrededor. ¿Se acuerda usted de aquel famoso José? El José el soñador, ¿verdad? Lo vendieron sus hermanos. ¿Y qué sucedió? Aquel varón fue un ejemplo de obediencia a Dios antes que la obediencia a sus hermanos. Porque aunque pudiera haber sido, somos los mayores, ya haces lo que quieres, lo que nosotros queremos, perdón. Él dijo, no. Aunque ustedes sean los mayores y aunque ustedes aparentemente están bien, están mal delante de Dios y primero obedezco a Dios y después a mis padres. Pero eso que están haciendo está mal. Y eso, hermanos, pues no les gustó a aquellos. Sin embargo, Dios bendijo a aquel José. ¿Y cómo lo bendijo? Pues haciéndolo de la mano derecha del rey de Egipto. ¿Se da cuenta, hermano? Dios quiere ver ejemplos de conducta. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues muy sencillo. Cuando un joven está lleno del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios le da a aquel joven cómo debe conducirse. Porque es el Espíritu de Dios quien conduce a aquel joven. ¿Quiere verlo? Yo le invito a que vayamos, por favor, aquí a Juan capítulo 16, por favor. Juan capítulo 16, versículo 13 al 15. ¿Lo tiene por ahí, por favor? Dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará, tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Se da cuenta? Versículo 13. Cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él te guiará. Claro que está hablando el conjunto de toda la iglesia. Toda la iglesia va a ser guiada. Cada uno de nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. Pero esa guía, esa dirección está específicamente dada al joven. Dios se encargará de guiar al joven. Hermano, ¿qué hago? No tengo un consejo de mis padres. Habla con el Señor y el Señor te va a revelar en su momento. Te va a mostrar a alguien para que te guíe. ¿Sí? Hermano, ¿qué hago? ¿Qué carrera escoger? ¿Me voy a cambiar de trabajo? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Me voy a cambiar de ciudad? ¿Qué hago? Señor, voy a hacer un negocio. ¿Qué hago? Habla con el Señor y el Señor te va a guiar. Por eso habla Pablo y dice, quiero que seas ejemplo de conducta. Solo no vas a poder hacerlo. Solo nunca lo harás. Y cometerás los grandes errores de tu vida. Siempre ha habido gente que dice realmente que los grandes errores siempre han sido hacer las cosas sin Dios. Cuando uno toma la mejor decisión de consultar a Dios, Dios se encarga de hablar personalmente con el joven, de conducirlo. De tal manera que todos los que ya son ancianos y todos los que ya han pasado de madurez, ¿verdad? O que están en maduros, los hombres, todos van a voltear y van a decir, ah, caray, este hombre está siendo guiado por el Espíritu. Esta mujer está siendo guiada, es un ejemplo de conducta. Es un ejemplo, no solo de palabra, es ejemplo de conducta, de cómo se conduce
de cómo está actuando, de cómo está dirigiendo su vida. Es un ejemplo porque no está solo, es Dios dirigiéndolo, es Dios conduciéndolo. Entonces, hermano, yo espero estarme explicando que Dios tiene algo, una vida especial, una vida que nos guía a toda verdad. ¿Y qué significa? Que cuando el hombre se equivoca, hermano, Dios está ahí para bendecirte, para ayudarte. Le voy a poner un ejemplo más. Salomón, que ya usted ya lo conoce, ¿verdad? Salomón era un joven que, pues literalmente muere su padre David, y él dice, ¿qué hago? Yo creo que antes él tenía ya la inquietud, ¿verdad? Porque era un joven y decía, ¿qué hago, Señor? ¿Cómo le hago? Y empezaba a orar y empezaba a platicar, y dice la escritura que un día Dios, el Señor, se le apareció y le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Fui con tu padre, quiero bendecirte a ti también. Y aquel joven le dijo, Señor, el pueblo es grande y yo solo soy un niño. Pido sabiduría para saberlos guiar. Y Dios se agradó de esa petición. ¿Sabe usted quién guió a ese joven para que pidiera eso? Fue Dios. Era el Espíritu de Dios que estaba en él. Dios lo estaba guiando. Dios que estaba en su corazón estaba moviendo a ese joven. ¿Sí? Y entonces nos habla la Escritura que Dios nos dice, que Dios le dijo a este Salomón, no solamente te voy a dar sabiduría, que me ha agradado lo que has pedido, te voy a dar riquezas más que a ningún otro rey que ha habido en ahorita, en ese momento. Y Dios le daba todo lo que aquel joven necesitaba, ¿sí? Todo. Y le dio bastante sabiduría. Y nos lo muestra con el primer evento que le sucedió, ¿verdad? Que había por ahí, usted ha leído a lo mejor ya la Biblia, que dos mujeres que tuvieron hijos, cada una, y de pronto una vivían en la misma casa, una de ellas se acuesta sobre su hijo y lo mata, y se da cuenta, y entonces cambia a los hijos para decir que el hijo es de ella y que el muerto es de la otra, y entonces Salomón, con una sabia decisión, con sabiduría de Dios, le dice claramente, maten a este niño. Y dice la Escritura que la mujer, movida a misericordia, dijo claramente, no, déjalo que viva. ¿Sí? Y aquella otra gozándose, diciendo, bueno, pues si yo no tengo, tú tampoco vas a tener. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué egoísta, qué mal se vio. Era un mal corazón lo que había en aquella mujer. Y hermano, pues esa sabiduría, hermano mío, es lo que Dios le da al joven. Le da dirección, no lo deja solo. Dios quiere conducir a los jóvenes. Joven, entiéndelo. Si tú no tienes un buen consejero, está Dios a tu alcance. Es solo que te humilles y hables con el Señor. Señor, mis acciones no son correctas. Mis acciones están mal. Quiero ponerme en tus manos. Y verás cómo el Señor te va a guiar. Verás cómo el Señor va a mover tu vida. Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, le está diciendo claramente, quiero que seas ejemplo. Ejemplo en palabra y en conducta. ¿Se da cuenta? Esa conducta, es decir, ese actuar de Dios en ese joven que no se equivoca en su conducta. Muchos dirán, ¿por qué este joven nunca se equivoca? ¿Por qué este joven no falla? ¿Por qué este joven siempre le van las cosas bien? ¿Por qué? Muy sencillo, porque Dios está con él, porque Dios está conduciéndolo, porque Dios lo respalda. Así es, joven. Insisto, si tú sientes que no estás contento con tu vida, porque aunque no lo crea, hay jóvenes que dicen, no estoy contento, no estoy feliz, ¿sí? Y por esa razón vienen a veces los suicidios, porque ya no están satisfechos ni con la vida. ¿Qué necesita ese joven? Necesita la dirección del Espíritu Santo. Necesita el Espíritu Santo en su vida. Por esa razón, el escritor de Gálatas nos dirá, mas los frutos del Espíritu son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu de Dios está produciendo, está guiando. ¿A qué? A que ese joven, a esa señorita, tenga gozo, paz, paciencia, tenga todos los frutos del Espíritu. Eso es lo que el Señor hoy nos quiere decir.
Que no se trata de que tú digas, yo puedo conducirme solo, yo puedo actuar bien. ¿Sabes qué? No confíes en tus propias fuerzas. No confíes en ti mismo. Confía en el Señor. Apártate del mal y haz el bien. Cuando veas situaciones difíciles, complicadas, apártate, hazte un lado. Deja que el Señor haga lo que tenga que hacer. Muchas cosas hoy en día andan mal porque siempre hemos querido hacer nuestra, decimos nosotros, ¿verdad?, el proverbio, nuestra santa y bendita voluntad. Pero lamentablemente al que menos le damos oportunidad es al Señor Jesús. Que Él obre en nosotros, que Él nos mueva a nosotros. Así como el Espíritu movió a Jesús al desierto, así Dios quiere moverte a ti, joven. ¿Cuál va a ser tu camino? ¿Cuál va a ser tu vida? ¿A dónde tienes que ir? ¿Qué tienes que estudiar? ¿Qué puedes hacer hoy que tienes, no sé si tan corta edad y ya un hijo, o 2 o 3? ¿Qué vas a hacer ahora que estás casado? ¿Qué vas a hacer antes de que te cases? ¿Qué tienes que hacer? ¿Para dónde tienes que ir? Si a lo mejor tienes unos padres difíciles, unos padres complicados, unos padres que están sobre ti, o a lo mejor ya no los tienes y no tienes quien te guíe, ahí está el Señor Jesús, quien te va a conducir, quien te va a guiar, quien te va a mover. Y entonces sí, cuando tú y yo descubramos que el Espíritu de Dios está ahí presente, ¿sabes qué? En ese momento, entonces sí podemos decir claramente, ya no vivo yo, es decir, ya no hago mi voluntad, ya estoy muerto para mí. Ahora Cristo vive en mí, Cristo está en mí y Él me guía y Él me mueve. Así que, hermano, a Pedro le sucedió también el día que fue, si no me equivoco, con Cornelio, ¿verdad? Él estaba tan tranquilo, a lo mejor ya iba a cenar y estaba orando, cuando de pronto le llegan a la puerta y le dicen, quiero que vayas allá a la casa de Cornelio, allá alguien te está esperando. Señor, no he comido nada inmundo, tú no te preocupes, lo que yo limpio tú no lo puedes llamar inmundo. Y se fue a la casa de Cornelio y Dios hizo descender su Espíritu Santo. Nada le hubiera costado seguir dormido por ahí o descansando, pero Dios le tenía un plan diferente. Dios lo guió. Por eso cuando hablamos de que Pablo está diciendo claramente, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, es que es una comunión íntima con el Señor Jesús. Que tú, joven, usted, señorita, puede tener comunicación con Dios. Dios quiere tener comunicación contigo para que no te conduzca solo, para que Dios te conduzca a toda verdad. Y cuando ya encuentras esa verdad, cuando Dios te revela esa verdad, te va a abrir las puertas de todo lo que tú necesitas, de todo lo que tú hagas. Y todo lo que tú hagas, te vas a sentir satisfecho, te vas a sentir contento, te vas a sentir feliz. Y no habrá nadie que, aunque te digan que estás mal, pues sí, estoy mal porque estoy sirviendo al Señor, estoy mal porque estoy leyendo la Biblia, estoy mal porque estoy orando, estoy mal porque estoy escuchando la palabra de Dios en radiovida.mx 96.5 FM. ¿Verdad que estamos mal? Por escuchar la voz de Dios. Y acuérdese lo que dice Pablo también, antes, cuando no conocíamos al Señor, éramos llevados por ídolos mudos, pero hoy tenemos al Dios viviente, como le dijo Pablo a Timoteo, al Dios viviente. Vivimos en la casa del Dios viviente. Así que, hermano mío, yo espero haberme explicado esta noche. Usted, joven, usted que me está escuchando, Dios quiere ponerlo como ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De conducta. Un ejemplo donde la persona mayor diga, o aún los propios, los de su propia edad digan, cómo este joven puede andar bien, conduciéndose bien, cómo se puede controlar sus actitudes, cómo puede manejar su cuerpo, de qué manera puede controlar eso. No es solo, es el Señor Jesús en ese joven. Y eso es lo que el Señor quiere que veamos, que todos los hombres y todas las mujeres podemos ser guiados por Dios y tenemos que ser guiados por Dios, pero muchos no están permitiendo eso. Muchos andan por otro mundo, por otro lado, están amando más al mundo que a Dios. Por eso hoy en día, fíjense cómo hay tanto joven, y lamentablemente dirá la Escritura, ¿verdad? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre,
¿Qué quiere decir? Que muchos dirán, pues ya no necesito ir ahí, ya no necesito congregarme. El Señor Jesús dice, no, te equivocas, no dejes de congregarte, no dejes. El Señor te está guiando a la oración, el Señor te está guiando a la palabra. No dejes de leer, no dejes de ayunar, no dejes de orar. Pero lamentablemente muchos se están apartando. Su conducta no es la conducta del Espíritu de Dios, es la conducta de su pecado. Su pecado es el que los está guiando. Yo creo, hermano, que he sido bastante claro en este punto. Es muy sencillo de entender. ¿Cuál es la razón de ser conducido? ¿Cómo podemos ser ejemplo de conducta? Solo no vas a poder. Dios es el único que conoce tu corazón y Dios es el único que puede darte control en tu vida. Él es el único que puede controlar tus sentimientos, tus pasiones. Por eso las